Hola amigos, soy Gustavo y hoy englobamos peluches. Hacemos una base con peso, un montón de burbujas, te enseño a elegir el mejor peluche para englobar, lo metemos en el globo y mirá qué fantástico regalo te queda. Vamos a hacerlo. Y comencemos haciendo una base muy fácil. Acá tengo dos globos 12 pulgadas que los voy a inflar. Y primero los voy a apretar un poquito así para que queden más redonditos. Después los voy a calibrar. En este caso los voy a medir a 8 pulgadas, que son entre 20 y 21 centímetros de diámetro, ¿sí? Los voy a pasar por acá, desinflando. Uno y el otro. Y ahora los voy a atar. Para atarlos los pones así, tirás fuerte, una vueltita, dos vueltitas y un nudito simple. En este modelo no es estrictamente necesario medirlos como hicimos recién, ¿sí? Porque son muy pocos globos los que se inflan iguales. Podés hacerlo a ojo teniendo un poco de cuidado. 20 o 21 centímetros de diámetro. Tomá dos más y vamos a armar un cuarteto. Mirá, los cruzás así y girás dos. Listo. Y ahora necesito un cuarteto mucho más chico. Vamos a calibrar los globos a 5 pulgadas. Inflalo bien pequeñito y como este es un globo 12 pulgadas que yo lo voy a inflar tan chiquito, mirá, primero lo voy a calibrar a 5 pulgadas y después para atarlo voy a hacer esto. Voy a hacer correr el aire así hacia el final y lo voy a atar ahí, ¿ves? Dejando mucho pico libre. Así el globo, aunque es un globo grande, me va a quedar bien redondito. Infla otro más igual y lo vamos a atar igual que hoy. Ahí, dos vueltitas y un nudito, y con dos más iguales vamos a hacer un cuarteto. Lo apoyas ahí y le damos dos vueltitas así. Y con esto voy a armar mi base. Mirá qué fácil. Apoyás el cuarteto acá y vas a tomar uno de los picos de los globos azules, ¿sí? Voy a apoyar el cuarteto más chico arriba y voy a pasar con el pico de los globos azules hacia arriba. Con este voy a envolver pasando ahí alrededor de los globos plateados. Y lo voy a soltar. Y para que quede bien firme, voy a tomar uno de los picos plateados y voy a ir hasta abajo. Le das dos o tres vueltitas y lo soltás ahí. Y así está muy bien, pero ahora necesito que sea un poquito más pesado para que el viento no me lo pueda hacer caer. Acá tengo un globo 12 pulgadas también lleno con agua, un poquito de agua le eché. Y además, en este caso, te lo aconsejo si querés que sea más resistente, puse un globo adentro del otro y después lo llené con agua, ¿sí? Entonces es un globo doble. Vamos a unirlo a la base. Mira, solamente lo pones ahí abajo y con el pico vamos a ir hasta arriba. Voy a pasar hasta acá arriba con el pico y voy a dar unas vueltitas así. Y así tu globo con agua va a quedar bien escondido en el centro. Vamos a armar la pieza central. Y para la pieza central voy a tomar un globo de látex 12 pulgadas transparente común y le voy a poner adentro un peluche. Mira, acá tengo dos para elegir. Este parece más chiquito y este un poco más grande, pero ¿qué es lo que hay que mirar? No el tamaño, sino esto. Mira, este es bastante duro, el relleno es bastante compacto, entonces se me va a hacer muy difícil para apretarlo y meterlo dentro del globo. Este, que es un poquito más grande, es mucho más blando y va a ser mucho más fácil para ponerlo adentro. Y antes de meterlo adentro, al peluche y al globo, tenemos que hacerle una pequeña adaptación. Mirá, primero, acá tengo una aguja, hilo, ¿sí? Este hilo en realidad es una aguja medio grande y es un hilo de nylon, pero podés utilizar un hilo común, resistente, con una aguja normal. Lo que voy a hacer es atarlo, o sea, coserlo acá en la cabeza del muñeco, porque esto me va a ayudar después a que el muñeco siempre quede parado adentro del globo. Le voy a hacer un nudito acá arriba. Y al globo le voy a unir un globo 260 en la parte de abajo para después poder unirlo a la base. Vení más cerca que te muestro cómo hacerlo. Primero toma un globo 260 y hacele dos nuditos de esta manera. Lo vamos a cortar acá y acá, de manera que me quede solamente el nudo. Y a este lo voy a poner adentro del globo 12 pulgadas. Lo vamos a llevar hasta acá al final, ¿ves? Lo tengo ahí, lo vas a tirar un poquito y ahora con este lo vamos a atar. Lo vamos a atar al medio, no en las puntas. Así das dos o tres vueltitas acá y le hacemos dos nuditos. Listo, cuando inflemos este globo, desde acá lo vamos a poder unir a la base. Vamos a poner ahora el peluche adentro del globo. Y esto es mucho más fácil hacerlo de a dos. Uno abre el globo de látex y el otro va poniendo el peluche adentro.
pero en este caso les voy a mostrar cómo hacerlo solos, ¿eh? Lo abren bien fuerte así, sin miedo, y con estos dedos vamos a ir poniendo el peluche adentro. Por esto era necesario que el peluche se pueda apretar, ¿sí? Y que no sea duro, que sea un peluche bien blando. Listo, mirá qué chiquitito que quedó ahí adentro. Recuerden que es mucho más fácil hacerlo de a dos y cuanto más blando sea el peluche, mucho más fácil. Vamos a inflarlo. Así queda inflado, hay que sacudirlo un poquito para que el peluche tome forma, porque quedó un poquito apretado. Cuando ya tomó forma, tiramos del hilo para que se levante el peluche, ahí, que quede sentadito. Y ahora le tenemos que hacer un nudo. Listo nuestro detalle central, vamos a unirlo a la base. Lo apoyamos acá arriba y a los globos 260 que le habíamos atado los vamos a llevar hasta abajo de la base. Y así queda muy firme. Vamos a decorarlo un poco y vamos a agregar unas burbujas que rodeen una parte del globo transparente. Voy a inflar muy poquitito un globo, ahí, un poco menos, ahí, y ahora así nomás sin atarlo, mirá, le das 2 vueltitas al pico, lo vas a apretar y lo vas a dividir en 2. Este es un globo 12 pulgadas, así que es fácil de dividirlo. Mirá, lo apretás así, que más o menos te quede la mitad de cada lado. Mirá que acá tengo el pico. Voy a girar la mitad para cada lado así. Y con el pico lo voy a envolver también aquí al medio. También podés hacer un 8 así, mirá, así y así, así. Ahí te quedan 2 globitos más chicos de unas 3 pulgadas que te van a servir para hacer las burbujas. Haces otro más y lo transformás en un cuarteto, mirá, ahí y ahí. Voy a incorporar también este violeta que me había gustado. Vamos a unir un montón de estos. Y lo podés unir con un hilo de nylon, como a veces hacemos las guirnaldas, o también podés utilizar un globo 260 para unirlo. Mirá, lo tomo acá y paso por el medio, doy unas vueltitas y lo suelto y queda perfectamente unido. Vamos a seguir poniendo acá el resto de las burbujas. Lo apoyás ahí, tirás fuerte del 260 y le das una vueltita. Y mirá qué bueno que queda. A esto le podés dar la forma que vos quieras para que se adapte el globo. Ahora vamos a unirlo. Mirá, yo quiero que quede más o menos por ahí. Así que en la parte de acá arriba lo que voy a hacer es tomar el pico del globo transparente y pasarlo hacia arriba entre los globos, entre las burbujas, ¿sí? Y la punta de más abajo la voy a unir tomando un globo 260 de estos que me habían quedado acá abajo, que unían el globo transparente, y lo voy a pasar también a la vuelta de las burbujas así. Y ahora voy a agregarle algunos más para que rodeen el globo por la parte de abajo y por aquí al costado. Para hacerlo voy a poner un globo 260 en el centro de las 4 burbujas, le das una vueltita, queda unido y con eso lo voy a unir a la base. La otra punta del globo 260 la puedo usar para unir otro cuarteto de burbujas. Y como no usé hilo de nylon ni pegamento en todo el modelo, ahora podés cambiar de lugar las burbujas un poco o mover los colores para dejarlo de la manera que a vos más te guste. Y si todavía estás acá, te gustó, ya suscríbete al canal y te espero todas las semanas con nuevos modelos. Acá te dejo algunas ideas para que elijas con qué querés seguir. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo.